En el video de hoy te estaré enseñando mis 3 métodos para aplicar luces y sombras, métodos que utilizo en cualquiera de mis diseños como estos. Así que sin más que decir, ponte cómodo y máximo esfuerzo. Bien, tenemos entonces esta composición bastante sencilla que tiene un fondo y un personaje, más nada. Entonces, antes de aplicar cualquier método de luces y sombras, tienes que tener en cuenta que el objetivo de esto es que la composición se vea realista, o sea, se vea incorporada tu elemento con tu escenario, que en este caso es nuestro personaje. El personaje aquí no se ve realista, no se ve realmente que está allí como que en ese fondo de bosque, y esto se debe a un ajuste que siempre hay que hacer en tu composición, y es igualar los colores. Antes de meterte en las partes de luces y sombras, igualar los colores, y eso se hace sencillamente con un equilibrio de color. Creas la máscara de recorte aquí y buscas de darle ese tono frío o ese tono caliente. En este caso nuestro fondo es un tono completamente frío, o sea, azul, aunque tiene partecitas amarillas que ni siquiera son tan amarillas. En su totalidad está más contaminado de azul. Entonces vas a crear una capa de eso, equilibrio de color, y vas a llevar a tu personaje, a tu objeto o lo que sea que tengas hacia un lado más azul, algo así. Ahí está. De esta forma, si te puedes meter con la parte de luces y sombras. Importantísimo, y que tengas algo muy en cuenta, es que yo te voy a enseñar hoy 3 métodos. Pero más allá del método que utilices, que más allá de estos 3 que yo te voy a enseñar, existen muchísimos más. Independientemente del que utilices, lo indispensable que sepas es que es más importante tu conocimiento de cómo funcionan las luces y las sombras. Antes de aplicar cualquier método, tienes que hacer un análisis previo donde van a estar ubicados tus luces y tus sombras. Por ejemplo, en nuestra composición de este lado, si nosotros vemos nuestro fondo, hay luces mucho más fuertes de este lado de la composición, y aquí chiquitico, y hay luces un poco más débiles por estos otros lados. Por aquí hay una luz mediana, ni tan fuerte ni tan débil, por aquí hay luces, y ahora en el lado de las sombras sería por estos lados, por aquí y ahí está. Pero nuestro centro está bastante contaminado de luces. ¿Para qué hacemos este análisis previo? Para saber dónde nosotros vamos a aplicar las luces y las sombras y con qué intensidad. Esto es más importante incluso que realmente el método que vas a utilizar, porque de esta forma ya sabemos que nuestro personaje va a estar más contaminado de luz precisamente de este lado, de este lado, de este lado, de este lado. Por aquí va a tener más sombra, por aquí va a tener más sombra y por aquí va a tener más sombra. De esta forma es donde vamos a saber dónde aplicarlo. Tienes que también saber que un personaje, al menos que sea un objeto en 2D, la sombra nunca es completamente plana. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestro personaje tiene cierta profundidad, y la sombra va a jugar de diferentes formas en base a lo que tenga el personaje como tal. En este caso nuestro personaje aquí ya tiene una sombra, aquí de este lado ya tiene una sombra, y si le aplicáramos una luz por aquí arriba, aquí la sombra se va a mantener. Entonces ya sabemos que en este lado de la sombra no hay que pintar. Si tuviéramos esta luz aquí arriba, esta luz aquí está el sombrero, por lo tanto aquí abajo del sombrero genera una sombra, y la luz realmente va a aplicar es aquí abajo, porque el sombrero es un objeto en 3D, que es lo que les digo de saber dónde ubicar y dónde va a ir la sombra. Si tuviéramos una luz por aquí, esa luz va a estar proyectada en esta dirección, y va a afectar aquí, pero esto al ser un objeto en 3D, la luz se aplica de esta forma hasta como por aquí, y de este lado se genera una sombra por esta misma luz. Entonces aquí en la mano la luz va a afectar aquí en el borde, pero aquí tiene que estar más oscuro, y aquí abajo también tiene que estar mucho más oscuro por la sombra que se va a generar al afectarle la luz de este lado. Entonces es un poco complejo, pero yo te recomiendo que vayas practicando o dándote cuenta de esto al observar tus entornos, cómo interactúan las luces y las sombras en la vida real con ciertos objetos, en las caras de las personas, en un objeto, una computadora, qué sé yo. O sea, cómo interactúan las luces y las sombras en la vida real para que tú puedas plasmar eso realmente en las composiciones. Así que ahora sí, vamos con el método número 1. Bien, una vez tengamos nuestra composición ya con el color ajustado, vamos a crear 2 capas, y una le vamos a poner menos y la otra le vamos a poner más. Este es el retoque mucho más fácil de realizar, y lo que vamos a utilizar es directamente el pincel con un color blanco y un color negro. Vamos a poner la opacidad al 10% y la dureza tiene que estar al 0%. Estas capas las recortamos en el objeto que queremos aplicarle la luz y la sombra, y vamos a pintar primero con color negro en donde queremos que esté nuestra sombra, en base al análisis previo que hayamos hecho de dónde la vamos a ubicar. Así que de aquí en adelante es cuestión de pintar donde tú consideres que están las sombras, y vas a pintar aquí pincelazo en negro en la zona donde debería estar más oscuro.
¿Qué tanta calidad va a tener el retoque de sombra? Va a depender totalmente del tiempo que tú le dediques al retoque general. Porque yo podría pintar aquí de esta forma. Yo lo podría pintar de esta forma aquí. Así y ya está. Pero no, la idea es bajarte, es acercarte al personaje, ver cómo interactúa las sombras y pintar en donde realmente requiera esas luces y esas sombras. Estudiar el personaje, donde naturalmente la fotografía ya tiene sombras, e ir pintando en consecuencia de eso mismo. Entonces aquí vamos a pintar todo esto, así. Aquí abajo dijimos que iba a haber más sombra, entonces aquí pinto bastante. Por aquí también un poco. Y pintamos en negro en todas las zonas que nosotros consideremos que son necesarias esas sombras. Y vamos a dejar sin pintar en negro las zonas donde debería estar la luz, que es lo que vamos a hacer en la segunda capa. Así que bien, aquí vamos a fajar. Voy a poner entonces esto en cámara rápida para que no se haga tan largo el video. Bien, y aquí tendríamos el primer retoque de sombras. Aquí está. ¿Ve? Entonces, de esta forma se incorpora mucho mejor nuestro personaje. Y ahora en la parte de luces vamos a cambiar el color blanco y vamos a pintar también en las partes donde consideremos que necesitamos luz. Sería menos zonas, en este caso sería menos zonas, sería por aquí arriba, sería por aquí, sería de este lado un poco más, de este lado y por aquí un poco. Por aquí por la mano, vamos a pintar un poco también. Y por aquí, por aquí un poco, por aquí y por aquí. Por aquí, ahí está, aquí la tendríamos. Entonces ve, de esta forma tenemos el retoque de luces y sombra listo. Entonces pasamos de este muñeco igualándole el color y aplicándole luces y sombra para incorporarlo, ¿ves? Y de esta forma lo logramos. Un retoque demasiado importante que tienes que hacer siempre es que con este método, aunque es el más rápido y te da buenos resultados, como puedes observar, este color, cuando pintas así un color sólido, realmente te estás llevando la textura que tiene la fotografía. Entonces lo que vamos a hacer para que eso se solucione, vamos a darle doble clic a la capa de menos y vamos a llevar este panel de aquí al presionado, le damos un clic y arrastramos este indicador. Y esto lo que va a hacer es que el color negro que nosotros pintemos, el que acabamos de pintar, ese color se desaparezca un poco en las partes blancas, ¿ves? Si se fijan por aquí, aquí, así tenemos la capa completa. Si yo llevo este indicador para acá, se empieza a ocultar donde en la foto naturalmente ya tenía luces, que si se ponen a ver es en zonas muy específicas. Por ejemplo, aquí mantiene la sombra de este lado, pero por aquí abajo no. La idea no es llevarlo tan lejos, la idea es llevarlo un poco hasta donde se empiece a notar, hasta aquí. Y de esta forma lo que vamos a hacer es rescatar precisamente la textura de la foto para que la luz se aplique, pero bueno, en este caso la sombra se aplique, pero nos mantenga esa textura del personaje o del objeto. Entonces en el lado de la capa negativa vamos a mover el indicador blanco para que se oculten las partes que tiene luz la foto. Y en la parte de luces vamos a llevar el indicador negro hacia acá para que se oculte la parte donde la foto ya tiene sombra y nos mantenga esa textura. Ahí está. Listo. Y de esa forma ahí sí ya tendríamos nuestro primer método listo y completado. Bien, para el método número 2 vamos a estar utilizando dos capas de exposición. Vamos a crearla, vamos a recortarla en el objeto que queremos que le afecte y a una le vamos a poner menos y a la otra le vamos a poner más. En este caso la capa de menos la vamos a abrir y la exposición la vamos a llevar hasta abajo, hasta el lado negativo. La idea no es llevarla a este punto donde la foto se coloque en su totalidad en negro. No, la idea es que se vea el personaje, pero manejemos una sombra bastante oscura, que puede ser como aquí. Ahí está. Y le damos a control I para invertir la máscara de capa y que se oculte esa parte. Y en la parte de las luces vamos a hacer lo mismo, pero hacer el lado contrario. Vamos a exagerar la luz, pero no de esta manera. La idea no es que se sature la foto de luz, sino que tenga una iluminación que se note y que mantenga la esencia del personaje como tal, o sea, los colores, bueno, la textura, las sombras y todo lo demás. Lo bueno de este método es que es completamente editable y además te mantiene las sombras, por ejemplo aquí en la parte de luces. O sea, si yo fuera a pintar luces de este lado, igualito se mantiene un poquito de las sombras del personaje original. Entonces eso está bastante bien. Este es mi método favorito y el que normalmente suelo utilizar más. Así que bueno, le damos igual a control I para invertir la máscara de capa y ahora nos vamos en la parte de las sombras. Al igual que con el método número 1, vamos a pintar con un pincel en el color blanco la máscara de capa con opacidad al 10% en todas las zonas donde queremos sombras. Así que en cámara rápida voy a realizarlo nuevamente. Bien, aquí lo tendríamos, ¿ves?
Aquí está el retoque general, dejé la parte de la cara completamente clara, o sea, sin retoque de sombras, para que se vea una luz mucho más marcada allí, que es lo que me interesa llamar la atención. Pero apliqué un retoque de sombra bastante general. ¿Qué es lo positivo de esto? Que podemos abrir, a diferencia del primer método, podemos abrir la capa del retoque y podemos jugar con este parámetro para oscurecer o atenuar, o sea, volver un poco más clara las sombras, ¿ves? Y de esta forma podemos manejar la intensidad de la misma, y esto lo hace ser una capa editable. Al igual que con la primera, con cualquier método, yo les recomiendo que hagan esto. Vamos a jugar con este panel de aquí para que se oculten las zonas claras y nos mantenga la textura del personaje. Algo así, ahí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el lado de la parte clara, donde vamos a aplicar las luces. Entonces aquí vamos a pintar solamente en esta área, porque aquí las luces no son tan marcadas en ningún lado. Sería como por aquí un poco, por aquí un poco y en la parte de la mano. Obviamente yo estoy realizando estos retoques bastante rápido, pero la idea es que, como les dije, que luego de su análisis de dónde están las luces y las sombras, ustedes se puedan bajar siempre que sea necesario a retocar a pulso muy marcado y bien detallado dónde van las luces y dónde va la sombra. Mientras más tiempo le dediquen a su retoque de luces y sombras, mejor resultado le va a dar. Entonces bien, aquí tenemos ya el retoque de luces, que de igual forma como el anterior podemos exagerarlo un poco más. ¿Ves? Yo lo dejaría como por aquí. Vamos a abrirlo igualmente y vamos a llevar esta parte de aquí hacia acá. Ahí está. Entonces igualmente pasamos de esto a esto. Y si la comparamos con el método número 1, fíjense la diferencia. Realmente da los mismos resultados. Sigue siendo un color oscuro y un color claro para darle iluminación. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo, dedicación y dónde ustedes ubican las luces y las sombras. La diferencia con el primer método es que el primer método te suele dar una fotografía quizás un poco más manchada, ¿ven? A comparación del segundo método, que es este. El segundo método se suele integrar un poco mejor a las imágenes. Por eso el segundo método para mí suele ser mejor. Entonces, aquí está. El segundo método ya lo tenemos listo. Vamos por el tercero y el más completo. Bien, para el método número 3, en realidad este es el más complejo y suele ser principalmente para fotomontajes muy realistas y detallados. Vamos a crear dos máscaras de capa. Vamos a crear dos capas, la vamos a recortar igual en nuestro objeto y vamos a ponerle a una menos y a la otra le vamos a poner más. La capa de menos la vamos a poner en multiplicar y la capa de más la vamos a poner en sobreexponer color. Ahora lo que vamos a hacer es, con la herramienta de cuentagotas, vamos a buscar un color, el color más oscuro o un color oscuro de tu composición en general. Esto es súper importante que ya hayas hecho previamente tu retoque de colorización, o sea, de equilibrio de color, porque si no te va a dar resultados completamente diferentes. Te puede dar un tono amarillo cuando tu fondo es un tono frío, o sea, azul. Entonces siempre corrige el color en tus fotografías antes de aplicar cualquiera de estas cosas. Entonces vamos a buscar un color oscuro, que puede ser fácilmente uno de estos. Y para hacer una prueba de cómo se ve, vamos a agarrar el pincel con una opacidad al 100% y vamos a pintar todo. Y aquí, como pueden ver, se ve completamente en negro. Entonces esto no nos funciona. O sea, si nos acercamos, se ve levemente el personaje. Y esto no es lo que buscamos. Buscamos un color que mantenga al personaje con el color en su totalidad. Entonces vamos a buscar un color un poco más claro, que puede ser así, y volvemos a pintar. ¿Ve? Esto me agrada mucho más. Oscurece bastante el personaje, pero nos mantiene sus texturas, bueno, mantiene como que la esencia del personaje. El personaje se ve, no se ve una sombra completamente oscura, que realmente esto es lo que buscamos. Así que ahora sí, nuevamente, como en todos los otros métodos, vamos a retocar todas las luces y sombras del personaje. Bien, y luego de aplicar los retoques de sombra, aquí tenemos el personaje, que realmente lo que hice fue aplicar la misma máscara de capa del segundo método para agilizar un poco el tutorial y que quede de esta manera. Y aquí está. ¿Cuál es la diferencia de este método a los anteriores? Que lo bueno de esto es que la foto se contamina del color base de tu composición, o sea, hace un tono más frío o hace un tono más caliente. Así que voy a aplicar por aquí la parte de las luces y vamos a hacer lo mismo, pero buscando un tono claro. En vez de buscar un tono oscuro, vamos a buscar uno claro. La esencia de esto es que no busques un color completamente blanco en su totalidad ni completamente negro. O sea, vamos a buscar un color claro, como por aquí. ¿Ves? Y si lo abrimos, es un color ni tan claro ni tan oscuro, y es como morado, y esa es la contaminación de color que buscamos. O lo podemos agarrar, por ejemplo, de esta zona y lo agarraría como por aquí. Y lo mismo que en el anterior, vamos a probar qué tal se ve el retoque de luz. ¿Ves? Que está contaminado de azul. Podemos probar otro color más claro para que vean la diferencia. Si pintamos aquí, ve, es demasiado claro a comparación de este segundo, que fue el que utilizamos. Este me parece que está bastante bien. Entonces voy a agregar por aquí la máscara de capa del método anterior para que se afecte solamente en la zona donde pinté anteriormente. Y aquí lo tenemos, ¿ves? Retoque de sombra y retoque de luces. Si veo que se me pasó la mano en algunos lados, siempre vamos a tener la máscara de capa para pintar en color negro y ocultarla en las zonas donde no queremos que se vea. Aquí está. Por ejemplo, por aquí quizás se ve mucho, se ve muy azul. Ahí está. Lo bueno de aplicar el equilibrio de color con una máscara como esta es que siempre podemos retocarlo más. ¿Ven? Por ejemplo, aquí yo lo pondría un poco más azul. Lo mismo que con los anteriores, pero me acabo de dar cuenta de eso. Y lo podemos editar en cualquier momento. Pero aquí está. El retoque de luz
y el retoque de sombras. Como les digo, esto va a depender mucho del tiempo que ustedes le dediquen realmente al retoque como tal. Pero aquí tenemos el tercer método. Este método contamina tu foto del color de tu composición y eso lo va a hacer que se integre un poco mejor. Pero quizás en algunos casos te puede funcionar más el método 1. Quizás en algunos casos te puede funcionar mejor el método número 2. Y si comparamos el método número 3 con el 2, fíjense que realmente aquí lo que cambia es el color como tal, porque estoy utilizando la misma cantidad de luces y sombras en el método número 2 y en el método número 3. Pero cambia ese retoque de equilibrio de color, que si realmente yo pongo el mismo equilibrio de color de antes, ¿ves? Se ve de esta forma y miren, ¿ve? Ahora sí, está exactamente igual que en el método número 2, pero con la diferencia de que cambiamos la forma de aplicar las sombras. Y en el método número 3 se contamina mucho más, es de color. ¿Cuándo utilizar cada uno de estos? Va a depender de lo que tú estés realizando. El siguiente nivel para aplicar de mejor forma las luces y las sombras siempre va a ser saber combinar estos tres métodos que yo te enseño. Particularmente en cualquiera de mis diseños, los que ves en mi Instagram y en mis trabajos, siempre suelo utilizar estos tres métodos. En mi fotomontaje utilizo más el tercero combinado con el segundo. Pero en los social media y en los posts de Instagram suelo utilizar más el primero con el segundo. Siempre aplicando mi máscara de equilibrio de color. Entonces, yo lo que te puedo recomendar es que practiques con el primer método o directamente con el segundo, con la máscara de exposición. Porque lo que tienes que realmente empezar a entender y a practicar mucho es dónde aplicar las luces y las sombras. Como les comenté, no es tanto el método, es dónde la aplicas. Y eso sería todo por esta parte, con este tercer método. Como trucazo adicional que te quiero dejar en este video es que siempre con los retoques de luces y sombras hay que agregarle algo más. En este caso son retoques finales, que podemos crear aquí una máscara y agregarla en un grupo. Vamos a poner precisamente retoques finales. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar esta máscara en superponer, bueno, esta capa en superponer, y con un color blanco vamos a pintar levemente en las zonas donde haya luz. Por ejemplo, por aquí pintamos un poco, por aquí pintamos un poco, o sea, donde haya luz y nuestro personaje interactúe con sus bordes, con los bordes del personaje, nuestro elemento, con esas diferentes luces, que pueden ser por aquí, aunque esto no es borde, pero por aquí también, por aquí un poco. Y esto lo que va a hacer es crear como una especie de luz de rebote que va a terminar de incorporar nuestro personaje, nuestro objeto a la composición que tenemos. Este retoque de luz, independientemente del método que hayas utilizado, siempre le va a dar más realismo e integración a tu composición. Retoques finales existen muchísimos también, pero hoy te quiero enseñar este de la luz de rebote, que casi siempre se suele aplicar cuando aplicas este tipo de retoque de luces y sombras, por cómo interactúan las luces y las sombras con el material que tú tengas. Por ejemplo, si tú estás agregando una composición, un material, por ejemplo, de aluminio, y le estás aplicando un retoque de luces y sombras, la luz, cuando se refleja en un aluminio o algo por el estilo, la luz de rebote es mucho más intensa que, por ejemplo, cuando se aplica en la piel. Eso es lo que tienes que buscar de aprender, entender cómo funcionan las luces y las sombras de manera realista con los diferentes materiales, las diferentes composiciones y cómo se maneja en el área 3D, o sea, en base a los espacios, a todo lo que vayas a trabajar. Así que ahora sí, eso sería todo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.